Una joven escritora de Nueva Orleans acaba de perder a su única hija de 5 años por leucemia. El dolor es tan insoportable, tan físicamente irreal, que la única forma que encuentra para poder sobrevivir es escribir. Y lo que escribe, casi en trance, dice ella, es la historia de un vampiro que llora su inmortalidad en vez de saborearla. Y de esto resultó Entrevista con el vampiro. Años después se hizo la primera adaptación de esta novela. Y hoy hablamos de esta película que tardó casi 20 años en llegar a la pantalla grande, que redefinió la relación entre una autora y su propia obra, enfrentando al fandom con una de las estrellas más taquilleras del mundo, que rodó sus escenas en la oscuridad y que aún así se convirtió en una de las películas de vampiros más importantes de la historia. Bienvenidos a la Casa del Vampiro. Soy Aleja, la chica canela, y en este espacio hablamos de cosas típicas que se pueden discutir en la casa de un vampiro. Ocultismo, literatura, películas, horror, folclore y mucho más. Así que acomódanse y sean bienvenidos. Antes de empezar, les quiero agradecer por todo el apoyo que ha recibido uno de mis videos, que es el de las crónicas de Anne Rice. De verdad, me sigo sorprendido del recibimiento que tiene, de las reproducciones que hay. Nunca pensé que fuera a tener tanto alcance, pero es reconfortante también saber que hay muchos fans de las crónicas vampíricas allá afuera de habla hispana. Entonces, si te gustan este tipo de historias, este tipo de temas, no solamente de los vampiros como tal, sino como que de las cosas oscuras y demás, te invito a que te suscribas al canal y pues espero que mi trabajo les siga gustando de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la complejidad de la filmación de la película, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la novela Anne Rice y lo que esto representó. Como sabemos, Anne Rice plasmó en la novela situaciones que estaban pasando en su vida personal que eran imposibles de superar sino a través solamente de la escritura. Anne Rice nació en Nueva Orleans, ciudad que prácticamente es un personaje vivo en sus novelas. Más allá de la magia de esta ciudad, el vacío existencial y la mortalidad misma fueron lo que catapultó la esencia de la novela. En agosto de 1972, la hija de Anne, Michelle, fallecía de leucemia. Tenía tan solo 5 años. Es un golpe del cual ningún padre se recupera del todo. Anne, en cambio, hizo algo que solo los escritores saben hacer. Convirtió el dolor en ficción. Ella misma describió este proceso de escritura en algo casi automático, como estar en un trance, como si el texto ya estuviera ahí, ella solamente lo tuviera que transcribir. La historia de Louis de Pointe-du-Lac, un vampiro que no quiere serlo, que llora por cada vida que toma, que busca desesperadamente un sentido a su existencia inmortal, era en realidad la historia de una madre tratando de entender por qué su hija se había ido. Claudia, la niña vampiro que le está transforma en el libro a petición de Louis, tenía 5 años también en la novela, la misma edad que tenía Michelle. Claramente era un reflejo de su dolor. Este libro vendió millones de copias y catapultó a Anne Rice a la fama internacional. En los años siguientes, ella continuó con esta saga y las llamó Las Crónicas Vampíricas, y lo continuó con Lestat el Vampiro en 1985 y La Reina de los Condenados en 1988. Un universo entero de inmortales con su propia mitología, su propia filosofía y con su propio lenguaje emocional. Para los años 90, Anne Rice ya no era una sola autora popular, sino era un fenómeno cultural y su obra merecía y exigía una adaptación cinematográfica que estuviera a la altura de la esencia de sus libros. El problema era que conseguir ese tipo de películas era todo un reto. La adaptación y sus negociaciones. Los derechos cinematográficos de Entrevista con el Vampiro fueron vendidos un mes antes de que el libro siquiera llegara a las librerías. Paramount Pictures adquirió los derechos en abril de 1976, viendo el potencial comercial de este proyecto. Así como la novela de Jurassic Park. Antes de que saliera inclusive el libro, Steven Spielberg ya había comprado los derechos y pues contrató al mismo autor para hacer el guión de la película. Bueno, ya sé que es otro tema diferente, pero fun fact. Y entonces fue lo que empezó lo que se llama en Hollywood el infierno del desarrollo. Es decir, que básicamente es cuando un proyecto existe, tiene dueño, pero nadie logra llevarlo como ongoing, hacerlo realidad. Anne Rice escribió el guión ella misma.
siempre quiso tener el control creativo de sus obras y era totalmente comprensible, ya que esta obra, especial esta novela, simplemente era un reflejo del dolor que había sentido desde hace años y quería que se llevara a la perfección. Los derechos pasaron de Paramount a Lorimar Television y de Lorimar eventualmente llegaron a las manos de Warner Bros. También en el camino hubieron varias conversaciones con directores a los cuales los invitaron a entrar a este proyecto, entre los cuales rodaron los nombres de Ridley Scott y de David Cronenberg. Yo soy muy fan de las sagas de Alien y la verdad Ridley Scott creo que no sé si hubiera sido la persona correcta para esta película. Bueno, quizá ahorita pues ya ni siquiera lo imagino, ¿no? Aunque debo decir y aceptar que sí hubiera estado muy interesante la versión de David Cronenberg. Pero en fin, quizá en otros universos sí pasó eso. Mientras tanto, Rice no abandonó su visión. En un punto, inclusive llegó a imaginar esta adaptación en un musical, en el cual Michael Jackson tenía ahí alguna participación. Cuando esa idea no prosperó, volvieron directamente al guión cinematográfico convencional. Pero, pues, como sabemos, de todos modos se le cumplió ese deseo, porque si hay un musical de entrevista con el vampiro, bueno, no con la entrevista del vampiro como tal, sino creo que se llama Lestat. En mi video de conteo de los mejores Lestat aparece justamente esta mención del actor. Yo nunca la he visto, la verdad, creo que sí estuvo un tiempo en cartelera, pero como siempre, en el gabacho. Entre este juego de que sí lo hacemos, no lo hacemos y demás, la situación comenzó a moverse un poco más ya a principios de los 90, exactamente en 1992, y todo gracias al gran éxito taquillero de Drácula de Bram Stoker de Ford Coppola. Warner Bros. Vio los números de esta película porque eran muy buenos y decidió que el momento era ahora. Los vampiros funcionaban en taquilla, la audiencia estaba lista y obviamente tenían en sus manos los derechos de una de las novelas más vendidas de las últimas décadas. Finalmente, entre el desfile de directores, contrataron a Neil Jordan, que venía de hacer una película llamada The Crying Game, que era una sensación entre la crítica y de la parte comercial. Ganó el Oscar a Mejor Guión Original y que demostró que Jordan sí sabía contar historias moralmente complejas con personajes en los bordes de la sociedad. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la parte de los vampiros y eso, pero es una gran película y no se pierdan la oportunidad de verla. A mí me encantó. Jordan leyó el guión de Rice y lo calificó como realmente interesante y ligeramente teatral. Así que Jordan decidió leer la novela antes de comprometerse del todo en el proyecto, y justamente fue la novela lo que lo convenció. Él describió la historia de Louis como la parábola más maravillosa sobre el regodeo en la culpa que jamás haya visto. Ese hombre entendía el material. Jordan aceptó dirigir, pero con una condición: adaptar el guión de Rice a un lenguaje un poco más cinematográfico. Rice aceptó y el proyecto por fin empezó a tomar forma. The Geffen Film Company, la empresa del productor David Geffen, aportó el presupuesto, y no era cualquier presupuesto, eran $50 millones. Quizá en estos momentos no nos parezca tanto, pero recordemos, eran los 90 y $50 millones en los 90 era mucho dinero. Todo parecía encaminarse, ahora necesitaban un elenco. El cast perfecto. Y aquí es donde la historia se pone un poco interesante. A mí me encanta saber lo que pasa tras bambalinas de las películas. Siento que le dan un poco de personalidad al producto final al saber exactamente cómo llegaron a ese resultado. Y esta no es la excepción. Empecemos por el principio. Para el periodista Daniel Molloy, el hombre cuya grabadora captura todo el testimonio de Louis durante la película, Warner Bros. Y Neil Jordan tenían en mente a un actor muy específico: River Phoenix. En ese tiempo, River Phoenix tenía 23 años de edad y era considerado por muchos la promesa más brillante de su generación. No solo talentoso, sino verdaderamente profundo, con una intensidad interpretativa que pocos actores de su edad habían igualado. Brad Pitt inclusive dijo en público que estaba muy emocionado de trabajar con él. El 31 de octubre de 1993, River Phoenix estaba visitando The Viper Room en West Hollywood. The Viper Room era prácticamente como el bar de moda, donde se juntaban muchos actores y muchas estrellas de Hollywood por ahí. Por ejemplo, llegaban a hacer como tocadas Flea de los Red Hot Chili Peppers con Johnny Depp, que eran muy amigos. También llegó a tocar ahí Johnny Cash, Keanu Reeves con su banda de Dogstar y pues muchísimos más.
Esa noche, River Phoenix, en las afueras del lugar, fallecía de una sobredosis de droga. Faltaban solamente 4 semanas para que comenzara el rodaje de la película. Esto fue un evento canónico en la industria, realmente todo fue un shock. Y por si no lo saben, River Phoenix era el hermano mayor de Joaquín Phoenix, que en ese tiempo, si mal no recuerdo, tenía 19 años cuando falleció su hermano. Su muerte impactó al proyecto y eventualmente su papel llegó a Christian Slater. Y Slater tomó una decisión que dice mucho de él como persona. Su sueldo, que fue de $250,000, decidió donarlo completamente a todas las organizaciones benéficas favoritas de River Phoenix como tributo. La película incluso llevó una dedicatoria a Phoenix en sus créditos finales. El verdadero terremoto del elenco no fue el reemplazo de Molloy, sino más bien Lestat. Necesitaban a alguien para interpretar al vampiro seductor, al peligroso, al teatralmente grandioso de la literatura de Anne Rice. Alguien con presencia física abrumadora, con una voz que pudiera hipnotizar a través de la pantalla. Con este tipo de carisma que hace que no puedas dejar de mirarle aunque quieras. Anne Rice tenía nombres muy claros y muy extraños si a mí me lo preguntan en la mente. Por ejemplo, John Malkovich. Es muy buen actor, pero no me lo imagino como Lestat. Jeremy Irons, buenísimo también, pero tampoco me lo imaginaría ni siquiera como un vampiro. Rutger Hauer, quizá como que siento que él podría estar en la vibe. Yo soy súper fan de Blade Runner, es de mis películas favoritas, hizo un excelente trabajo, pero no me lo imagino como Lestat. Peter Weller, perdón. Yo crecí en los 90 y no me lo imagino en otro papel que no sea el de Robocop. Alexander Godunov, también lo tengo súper marcado aquí como el malo de Duro de Matar, pero creo que igual y hubiera funcionado, no lo sé. Con él también tengo dudas. Todos esos actores tenían características similares, según Anne tenían como carácter europeo, pero Warner Bros. Pensaba diferente. Warner Bros. Dijo: no, queremos a Tom Hanks. Ok, supongo. O sea, Tom Hanks tampoco es mal actor, pero ¿Lestat? ¿Un vampiro? La historia dice que Anne se reunió con Tom Hanks para poderle ofrecer el papel en persona, a lo cual él de manera muy respetuosa declinó porque quería ser Forrest Gump, lo cual en retrospectiva pues fue bueno para ambas partes. Pero creo que a todos se nos hace muy difícil ver a Tom Hanks como Lestat o cualquier otro ser de la noche, no lo sé. Después de esto se consideró a Daniel Day-Lewis, un actor de verdad que es de los mejores que se han visto en los últimos tiempos. Muy fascinante la verdad su interpretación, pero también dijo que no. El tema con Daniel Day-Lewis es muy chistoso porque él sí interpretó a un vampiro, a Drácula, en una obra de teatro en los años 80. Para la película de Bram Stoker de Ford Coppola, él también fue una de las personas a las cuales les ofrecieron el papel antes de que se lo dieran a Gary Oldman. Y él también dijo que no, que gracias, solamente es un fun fact ahí para que lo tengan. Y entonces fue cuando apareció el nombre que lo cambiaría todo, Tom Cruise. La reacción de Anne fue inmediata y muy pública. En declaraciones, tanto en cartas, en entrevistas, es más, donde le preguntaran, ella siempre decía lo mismo, que el casting era tan extraño que era casi imposible imaginar cómo iba a funcionar. Argumentó que Cruise era demasiado bajo, porque Lestat se describe como muy alto en los libros. Y es que esto me da mucha risa porque durante muchos años sí se le han hecho sátiras a Tom Cruise de que es chiquito, como en South Park y en Padre de Familia. Además de su altura, también Rice mencionó que su voz no tenía la textura adecuada, que no era ni rubio, ni europeo, es más, que él ni siquiera evocaba nada a su vampiro. En conclusión, que no era nada lo que ella hubiera imaginado o escrito, pues nada. Llegó incluso a declarar que se trataba del peor crimen en nombre del casting desde La hoguera de las vanidades, que fue una película también de los años 90 que fue un completo fracaso. Obviamente tenía su fandom que la respaldó y le creyó. Las revistas de entretenimiento comenzaron a señalar que quizá esta película, que debería de ser el gran evento de adaptación de las novelas, no iba a ser como que
tan bueno. Es más, que estaba quizá destinada al fracaso. La mala prensa fue tan pero tan intensa que incluso llegó a afectar a Tom Cruise de manera personal. Realmente hirió mis sentimientos, por decirlo suavemente, dijo el actor en ese momento. Pero aquí hay algo muy interesante que vale la pena señalar. Anne Rice no era la única que dudaba de Cruise. Más bien, muchos estaban convencidos de que realmente Tom Cruise pudiera funcionar en este papel. Él era más conocido como un chico en formación como héroe de acción, como el galancillo. Ya en esas épocas pues ya se había como que consagrado como taquillero con Top Gun. Entonces Lestat no era ninguna de estas cosas. Lestat era ambiguo, cruel, seductor, moralmente complejo y al mismo tiempo irresistible y fascinante. Era el primer, no es villano, más bien antihéroe se podrá decir que Tom Cruise podría estar interpretando. Obviamente hoy en día sabemos que no fue así. Tom Cruise es de los mejores actores que tenemos actualmente en la industria, pero bueno, eran los 90 y su carrera aún se estaba construyendo. Neil Jordan, sin embargo, no cambió de posición. Años después, en sus memorias lo explicó así. Todo el mundo me decía que no era el actor correcto, pero yo seguía insistiendo y pensando que sí lo era. Jordan tenía una teoría muy peculiar. Las megaestrellas de Hollywood llevan una vida que se parece mucho a la de Lestat. Tiene que evitar al público, mantener una imagen inmaculada, vivir bajo una cierta clase de encierro dorado. Había algo en la existencia de Tom Cruise con una carrera meticulosamente controlada y construida que resonaba con la existencia de un vampiro que cuida su misterio a toda costa. Y si se necesita alguna prueba de que Tom Cruise tomó el papel muy en serio, fue el único del elenco que leyó la novela completa. Aprendió a tocar el piano para las escenas musicales, se instaló por un tiempo también en París para absorber el ambiente europeo del personaje y pues también mandó de una manera muy extraña construir un nivel privado entre su camerino y el set de rodaje para que nadie pudiera ver su transformación física hasta el día del estreno. No como ahora que ya con cualquier cosa ya se puede filtrar una foto en redes sociales. No se puede esperar menos de un actor que se compromete a realizar sus propias escenas de acción sin un doble como en la saga de Misión Imposible. Qué dedicación la de ese hombre, la verdad. Y el resto del elenco fue igual de notable. Brad Pitt como Louis, el vampiro narrador y el alma atormentada de la historia. Antonio Banderas como Armand, el antiguo vampiro que conocen en París. Y en el papel de Claudia, la niña atrapada para siempre en un cuerpo infantil pero con una mente de adulta, una actriz de 12 años llamada Kirsten Dunst. Kirsten fue el hallazgo de la película. Se seleccionó sobre otras candidatas que incluían a Christina Ricci, wow, a Julia Stiles y a Evan Rachel Wood. Dunst, con 12 años recién cumplidos, logró una actuación que dejó sin palabras tanto a la crítica como al equipo de producción. Inclusive recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz con tan solo 12 años. Pero no todo fue comodidad para ella. Hoy en día, midiendo todo con esta lupa actual, ella vivió una experiencia totalmente reprobable. En una de las escenas más memorables, Claudia le da un beso a Louis de despedida en los labios. Pitt y Dunst, es decir, una niña y un adulto, tuvieron que filmar esa escena. La propia Dunst ha comentado en varias entrevistas a lo largo de los años que la situación fue profundamente incómoda y pues fue su primer beso, así que otro producto más de su época. Muy mal, muy muy mal. El rodaje. El rodaje comenzó en 1993 y se extendió varios meses. Se filmó principalmente en los estudios Pinewood de Londres, con locaciones adicionales en Luisiana y en París. Y fue duro especialmente para Brad Pitt. La mayoría del rodaje ocurrió en la noche o con sets completamente oscuros, simulando obviamente la existencia nocturna de los vampiros. Durante meses, literalmente, Brad Pitt no vio ninguna luz de día. El propio Neil Jordan lo explicó años después. Nunca vimos la luz del sol durante meses, creo que eso lo afectó. Brad Pitt dijo que afectar fue poco. Él inclusive llegó a solicitar que lo liberaran del contrato. Quería abandonar la película a mitad de producción. Por ahí leí alguna vez hace tiempo que solamente se arrepintió, como que no le gustó lo que estaba sucediendo y pues quiso abandonar la película, ya con contrato firmado y todo.
quisieron como que convencerlo, como de negociar con él, pues para no echar a perder como que todo, y él simplemente dijo, no, gracias, ya me quiero ir. Muy necio el hombre este. Entonces, cuando sacaron las cláusulas de cancelación de su contrato, se echó para atrás, porque salía más caro salirse de la película que quedarse. Las multas eran enormes, entonces se tuvo que quedar a terminar la película. En una entrevista para Rolling Stone en diciembre de 1994, fue brutalmente honesto, se podría decir, sobre la experiencia. Fue una de las peores experiencias de mi vida. 6 meses rodando en la oscuridad, llevando pupilentes y maquillaje para acabar haciendo el papel de... Voy a omitir esta palabra porque la que usó no la voy a repetir aquí. Muchos espectadores de la película a lo largo de los años han comentado que su actuación no ha sido de las mejores, y justamente es por este episodio en el que se quedó a regañadientes a terminar la película. Ya cada quien tendrá su opinión acerca de esto. Jordan, curiosamente, siempre defendió la actuación de Pete. Él sufre la novela desde el momento en que se convierte en vampiro hasta el final del libro. Eso es lo que tenía que hacer Brad, sufrir, y lo hizo perfectamente. Técnicamente, la producción fue muy ambiciosa, ya que requería de un esfuerzo logístico enorme, muy grande para la época en la que se estaba haciendo. Los trajes de época para las secuencias del siglo XVIII fueron diseñados con una meticulosidad extraordinaria. El maquillaje vampírico, que es esa palidez traslúcida, esas ojeras profundas, esa apariencia de vida detenida, requería horas y horas de trabajo de maquillaje antes de cada jornada. Los actores tenían que ponerse boca abajo durante unos minutos antes de grabar para dar esa sensación de que la sangre estaba fluyendo en el rostro de manera natural, dando un aspecto más orgánico a esa palidez de que tanto se habla en los libros. Expectativa de fans y estreno. Mientras tanto, en el mundo exterior, la anticipación era una mezcla entre expectativa positiva y un poco de escepticismo. Los fans de Anne estaban divididos. Por un lado, tenían por fin la adaptación de la obra que tanto amaban, pero por otro lado, Tom Cruise estaba como Lestat y seguía siendo una píldora un poco difícil de tragar, y más por las declaraciones que había hecho Anne desde un principio. Los grupos de lectores antes del internet masivo tenían sus comunidades de fans y pues eran muy activos, así que llevaban meses discutiendo si realmente la película sería una traición a la obra o realmente una celebración a ella. Y como les mencionaba, la propia Anne había estado como que amplificando en cada oportunidad que tuviera todas sus molestias con la producción, más con Tom Cruise. Entonces el debate, pues bueno, siempre resultaba en una mala prensa, inclusive antes de que se estrenara la película. Hasta que un productor le envió una copia de VHS a Anne Rice unos meses antes del estreno, ya que ella se había negado rotundamente a ver la película terminada. Rice vio la película y, oh sorpresa, la amó. Llamó ella personalmente a Tom Cruise para disculparse, y no solamente eso, también contrató 2 páginas de Los Angeles Times para poder hacer la famosa carta de disculpa de todo lo que había dicho de Tom Cruise y de la producción de la película. Ella dijo, entre otras cosas, en esa carta: estoy orgullosa de que mi nombre esté relacionado con el guión y la película de Entrevista con el vampiro. Esta película se estrenó el 11 de noviembre de 1994 en Estados Unidos y fue distribuida por Warner Bros. Pictures. La respuesta en taquilla fue inmediata. El primer fin de semana recaudó más de $36 millones solo en Norteamérica, dólares de los 90. Las colas en los cines eran largas, el público había esperado con una mezcla entre cosas positivas y desconfianza, pero todos salieron mayormente satisfechos. La crítica en general fue muy favorable, inclusive Janet Maslin del New York Times escribió que Cruise era asombrosamente adecuado para el papel. Asombrosamente adecuado. Ahí te das cuenta de las expectativas tan bajas que tenían de él, y que su interpretación del Lestat despertaba un magnetismo sexual ardiente y maduro que no había mostrado antes en pantalla. No todos estuvieron de acuerdo, obviamente. Algunos críticos señalaron que el guión perdía los matices filosóficos más profundos de la novela. Otros consideraron que el ritmo era un tanto irregular, y los Razzie Awards, esos premios que siempre le dan a lo peor del cine, nominaron a Cruise y a Pete como la peor pareja en pantalla. Creo que esto, más allá de que se tome en serio, es un chiste o un humor de los Razzie como tal. Impacto en la cultura pop.
Los números finales de esta película hablan por sí solos. Entrevista con el vampiro recaudó más de $223 millones en la taquilla mundial, contra un presupuesto que oscilaba entre 50 y 60 millones. Eso es aproximadamente 4 veces más de lo que costó hacer la película, un éxito comercial indiscutible, pero los números son solo una parte del éxito de la historia. El impacto cultural de Entrevista con el vampiro fue un poco más amplio y profundo de lo que cualquier cifra puede capturar. Primero, rehabilitó y redefinió el vampiro para los años 90. En este momento, el género había pasado por varias fases. Por ejemplo, estaban los vampiros del horror, como Nosferatu y el Drácula de Bela Lugosi, como que los monstruos clásicos. Luego estaban los vampiros de la Hammer Films en los 60 y los 70, que no son malas películas, son muy buenas y a todo color, pero pues como que seguían encasillando a Drácula en ese arquetipo. Luego pasamos, por ejemplo, con El ansia de Tony Scott, algo un poco más sensual con Bela Lugosi es de... O de los Boys, que apuntaba a un público un poquito más joven. Pero, como lo habíamos mencionado, unos años antes, en 1992 se estrenaba Drácula de Bram Stoker de Ford Coppola, que justamente esta película se inclinó un poco más a un terror un poco más estilizado, un poco más visual, quería como redefinir o más bien hacer su propia adaptación de la novela con un tinte un poco más novelesco, más romántico, y que le funcionó muy bien y que obviamente aquí en este canal muchos somos fans de esa película. Y la película de Neil Jordan de Entrevista con el vampiro tomó el vampiro filosófico que Anne Rice había plasmado en sus obras y lo trasladó a la pantalla con casi toda su complejidad intacta. Aquí el horror no viene de afuera, sino más bien de la parte interna. Louis no le tiene miedo a los humanos, más bien les tiene lástima y se tiene lástima a sí mismo. Lestat no es un monstruo, es un espejo de la seducción, es el poder, el abandono de la conciencia moral. Esto resonó de una manera que transformó cómo la industria y la audiencia pensaba sobre el género. 2. Fue un peldaño crucial en el camino hacia lo que vendría después. Entrevista con el vampiro abrió la puerta a una ola de vampiros complejos, emocionalmente articulados, mortalmente ambiguos que dominaría la cultura popular durante muchos años después. Sin esta película es difícil imaginar el camino, por ejemplo, de Buffy, la cazavampiros, o quizá de Blade en los cómics. Y me atrevo a decir que quizá Underworld o True Blood, porque esos vampiros que conocemos son de la cultura pop contemporánea, pero que ya tienen otro tipo de capas que salen más allá del típico arquetipo. El vampiro como una figura de identificación, más no de miedo. Es decir, el vampiro es como un outsider elegante, como metáfora de la diferencia. Todo eso estaba ya en los libros de Rice, pero la película simplemente lo catapultó a una audiencia mucho más masiva que no necesariamente había leído los libros. Por lo tanto, número 3, consolidó el universo literario de Anne Rice. Después del éxito de la película, obviamente la venta de los libros se fueron hasta el cielo. Lectores que llegaron al cine sin haber leído antes las crónicas vampíricas prácticamente salieron a adquirir todos los libros. El interés de Hollywood por adaptar más obras de Rice obviamente también aumentó de manera considerable, ya que con esta película también vinieron reconocimientos, como por ejemplo los premios BAFTA a Mejor Fotografía y a Mejor Diseño de Producción, a los premios Saturn, premio ASCAP a la música de Goldenthal, premio MTV Movie, también que en 1995 tenía su propio peso cultural, RIP MTV. Nominaciones al Oscar por Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección Artística. Y con el tiempo también tuvo su lugar en las listas de Forbes, Vogue, Screen Run, de Oprah Magazine, Parade, The Village, bla, 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 que la han incluido en sus selecciones de las mejores películas de vampiros jamás hechas de la historia. El precedente en el cine de vampiros. Como hemos mencionado, los números hablan por sí solos. El éxito de la película llevó a Warner Bros. Obviamente a considerar inmediatamente una secuela basada en el segundo libro de las crónicas vampíricas, que es El vampiro Lestat. Neil Jordan confirmó años después que incluso se empezó a trabajar en un guión y Tom Cruise también expresó interés, pero nunca se materializó. El motivo exacto no es muy claro,
Las combinaciones, por ejemplo, de agendas que no coincidieron, las negociaciones que nunca se cerraron, inclusive la complejidad de adaptar un segundo libro que tiene una estructura completamente diferente y un objetivo muy distinto al del primer libro. La secuela simplemente no sucedió y nos robaron a Tom Cruise como Lestat humano. Eso sí es una tragedia. En cambio, en 2002 lo que nos entregaron fue La Reina de los Condenados, basada en el segundo y tercer libro de la saga con Stuart Townsend como Lestat. Una película que prometía mucho, pero que aún hoy en día tiene opiniones divididas. Una vez más se hace una mención honorífica al soundtrack. Póngame su canción favorita en los comentarios, por favor. Entrevista con el vampiro junto con Drácula de Bram Stoker de Ford Coppola demostraron que los vampiros podían sostener un drama serio, con actores de primer nivel, con producción de alto presupuesto, con ambiciones artísticas reales. No eran solo material de serie B o de terror tipo Halloween como tal, eran material digno para los Oscar. Eso cambió lo que la industria estaba dispuesta a invertir en el género de manera directa. En los años siguientes vimos a Blade en 1998, que aunque tiene una energía completamente diferente, es igualmente un vampiro protagonista complejo, un antihéroe más bien. Buffy, por ejemplo, tanto en la película como serie de televisión, llevó la metáfora vampírica al drama adolescente de una manera que se convirtió en una obra de culto. También hay que mencionar a From Dusk Till Dawn. Exploró el género desde una perspectiva un poco más pulp, pero igualmente muy seria en sus intenciones. Y décadas después, cuando AMC desarrolló la serie de Entrevista con el Vampiro en el 2022, esta serie estaba construyendo fundamentos que esta película ayudó a establecer. Anne Rice murió en diciembre del 2021 a los 80 años. Ella nunca llegó a ver la serie de Entrevista con el Vampiro, pero sí vivió lo suficiente para ver su obra celebrada, con el respeto que siempre mereció. Vivió para ver de cómo su visión, que nació de la pérdida de su hija, canalizada en la figura de un vampiro que llora mientras mata, se convirtió en un pilar de la cultura popular a través de esta película. Anne Rice peleó de manera pública y dura contra el casting. Ella realmente tenía miedo de lo que pudieran hacer con su obra, de que traicionaran lo que para ella era algo muy personal. Y al final tuvo que admitir que estaba equivocada. No porque la película realmente fuera perfecta, ninguna adaptación creo que lo es, aunque esta realmente es muy especial porque ya sí estuvo involucrada en el guión, sino porque Neil Jordan, Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst pudieron capturar realmente esa textura emocional particular, ese peso de existir más allá de lo que el alma puede soportar. Esa pregunta central que se recorre en toda la saga de Anne Rice: ¿qué significa ser consciente de tu propia monstruosidad? Esa pregunta no tiene solamente 30 años, tiene la misma edad que cualquier historia sobre lo que significa ser diferente, estar fuera de lugar, cargarte algo que nadie más puede ver, y por eso seguimos hablando de ella. Entrevista con el Vampiro de 1994 es aún 30 años después exactamente lo que prometía ser cuando Anne Rice lo puso en palabras en 1973. Una historia sobre el peso de vivir, sobre la culpa de existir, sobre la imposibilidad de escapar de uno mismo aunque tengas toda la eternidad para intentarlo. Que llegara a la pantalla grande fue un regalo para los fans. Que llegara bien fue gracias a un director que entendió que la historia era sobre el dolor, no sobre simplemente los colmillos. Y que se convirtiera en un clásico fue obra de todos aquellos que fueron a verla al cine en 1994, los que la descubrieron en renta en VHS, los que la encontraron en streaming y que se quedaron con esa escena de Louis mirando al amanecer por última vez antes de convertirse en vampiro. Si llegas hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? ¿Cómo te sentiste la primera vez que la viste? En mi caso, yo estaba muy pequeña, la verdad. Me encantó la escena de El Teatro de los Vampiros. Me llenó de miedo. Fue esclarecedor ver ese mundo. No sabía que existía. Y al leer el libro, porque obviamente yo primero vi la película y ya después empecé a leer la novela, me voló la cabeza. Y al rever la película, me abrió todavía el horizonte más. Así que cuéntame qué es lo que más te gusta de esta película. ¿Te hubieras imaginado ver a otros actores
como Lestat, yo creo que no. Tom Cruise, la neta, la rompió. Como que siempre va a ser el Lestat de los 90, ¿no? Y pues yo sé que ahora hay muchas cosas, muchos comentarios de que es que Sam Reed, es que Tom Cruise. Me encantan los dos. Mi favorito es Sam, justamente porque él lo vimos en la serie, tiene más tiempo en pantalla, pero yo creo que si le hubieran dado la oportunidad a Tom Cruise de continuar con las crónicas vampíricas, no estuviéramos teniendo esta conversación, la verdad. Pero bueno, espero verlos pronto, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima luna. Adiós.